Isaac engaña a Abimelec, capítulo 26. Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham, así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más granos del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al final el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día el rey Abimelec llegó desde Gerar con su consejero Ahuzá y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento.
jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. «Hemos encontrado agua», exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó el pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judith, hija de Beeri, y Basema, hija de Elón, pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Bueno, hicimos en 2 lapsos este día número 20, ya que es un poco más extenso. Entonces, bueno, como vemos en este punto, notamos en Génesis 23 cómo llega el momento donde muere Sara y Abraham ya es muy anciano y se quiere cerciorar claramente de que su hijo se case para que siga siendo parte de la promesa. Entonces hay algo claro que le deja saber a su siervo Eliezer, y es que no quiere que se mezcle con las mujeres que estaban alrededor de él, que eran mujeres cananeas. Entonces, aunque era una costumbre que los arreglos matrimoniales los hicieran los padres de los novios, Abraham tenía un motivo más elevado, y era que no quería que Isaac se apartara de los caminos y de la promesa que Dios le había jurado, pues sabía que estas mujeres cananeas iban en pos de otras corrientes. Por lo tanto, cuando Abraham envía a su siervo, que se llama Eliezer, a esta misión para traer a una esposa de su propia familia para Isaac, y bueno, hago un paréntesis, digamos, mientras Eliezer va a la casa de Abraham a traer su esposa, Eliezer, si recordamos, si Isaac, no hubiera nacido, este siervo Eliezer hubiera heredado todo de su amo Abraham. Esto lo vemos en el capítulo 15, en el verso 1 y 2. Si recordamos, cuando Dios le vuelve a recordar este juramento a Abraham, Abraham le dice: pero no tengo heredero, todo lo va a heredar mi siervo Eliezer. Y notamos aquí que ahora él es como la mano derecha de Abraham. Y hay algo muy bonito que vemos, y es que aunque Eliezer no heredó, siempre hubo un respeto absoluto, siempre hubo una reverencia ante su amo Abraham, y vemos que no hubo ningún tipo de envidia contra Isaac o de venganza, no, todo lo contrario. Si notamos, vemos como en el lapso, mientras Eliezer iba nuevamente a la tierra de Abraham, vemos cómo se refiere a su siervo Abraham. Entonces, esto creo que nos debe dar una señal o un motivo de que siempre Dios bendice nuestros caminos, como fue en este caso, cuando nos mostramos así, cuando vemos que con nuestro hermano, en vez de quizás él obtuvo lo que quizás nosotros queríamos, pero cuando mostramos esa reverencia y ese respeto, Dios bendice nuestros caminos. Y ahora, por otro lado, cuando ve a Rebeca y ve cómo ella fue con él queda asombrado por la oración que él había hecho. Y realmente lo que marcó la diferencia de que esta mujer le hubiera dado agua a él,
notamos es que ella fue más allá y no solamente le dio agua a él, sino que le dio agua también a todos sus camellos y a sus siervos. Entonces ese es el punto, que aquí fue donde marcó la diferencia, en que ella fue más allá. Y esto yo creo que se cumple en muchas áreas de nuestras vidas, y es cuando nosotros vamos mucho, mucho más allá, es cuando notamos que Dios ahí ve algo diferente en nosotros. Por eso, como hijos de Dios, no nos debemos solamente limitar como hacer lo que se nos dice que hagamos, sino que al contrario vayamos mucho más allá. Y vemos este claro ejemplo también en Jesús, cuando él decía, si la ley dice que ustedes tienen que ayudarle a cargar como el escudo o las cosas que eran de ese entonces de los romanos, un ejemplo, si la ley dice que es 1 milla, ustedes vayan 2. Entonces vemos todo esto como todo se va juntando, como todo tiene un sentido, y así fue exactamente. Y vemos que Rebeca no fue la excepción, y esto fue lo que hizo que ella fuera parte de esa promesa. Dios la hizo parte para que fuera la esposa del heredero, y solamente por haber marcado esa diferencia y haber ido más allá. Entonces, luego en el capítulo 25 vemos cómo muere Abraham, pero el pacto que Dios le había dado sigue intacto. Entonces, ahora vemos que aunque ya siempre lo hemos visto, pero notamos ese atributo de Dios, que es eterno e inmovible en su palabra y en todas sus promesas. Entonces, notamos entonces porque murió Abraham, entonces hasta ahí llegó la promesa. No, sino que así como Dios le dijo que iba a ser para todos sus descendientes esa promesa, aunque terrenalmente no estaba Abraham, igualmente Dios mantenía su promesa. Entonces vemos que Dios bendice efectivamente a Isaac, le da 100 veces más, se hace tan fructífero, y luego le contesta la oración de que Rebeca pueda tener casi luego de 20 años mellizos. Y vemos cómo Dios trabaja esos tiempos cuando se trata de las promesas, y esto nos da un claro ejemplo de que si Dios nos ha dado promesas, Él las va a cumplir, y muchas veces toman tiempo y oramos, Señor, pero ¿por qué no la vemos? Y notamos que es porque es su promesa, y si es la promesa de Él, va a ser en el tiempo de Él y no en el nuestro. Entonces vemos cómo Dios determina un momento para todo. Y luego de que ora Isaac, entonces Rebeca queda embarazada, encinta, y ella nota que hay como un conflicto en su vientre, y era que ya se había marcado el destino que cada uno de estos dos tendrían, y al momento de nacer ella se da cuenta porque tiene mellizos. Entonces tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero Esaú ya tenía marcado su destino, no porque Dios hubiera dicho así iba a ser, sino porque Dios ya conocía el futuro. Entonces vemos cómo Dios es perfecto y poderoso en todo. Por ejemplo, Esaú tomó en poco su primogenitura, y hablando de la primogenitura, esto significa que el primer hijo varón era el que recibía doble herencia, y adicional iba a ser la cabeza de la familia. Entonces iba a ser como el nuevo líder, se podría decir. Y por otro lado, se casó con 2 mujeres extranjeras. Y si vemos en el último versículo del capítulo 26, su acción mostraba repudio o poca importancia por la norma estipulada por Abraham para su hijo Isaac, porque su padre Abraham lo que más le había pedido era que no se casara o no le dieran a Isaac una mujer de Canaán.
Entonces vemos que no se trata simplemente que, Dios lo dijo porque sí, no. Es que Dios ya conoce el futuro y por eso nosotros tenemos que estar en todo momento dando lo mejor de nosotros, así como Rebeca, dando siempre una milla extra, para que en ese futuro que Dios ya conoce y que nosotros estamos construyendo, dirigidos por Él, podamos entender que si queremos llegar a ese futuro de promesas, entonces caminemos bajo esas promesas. No tengamos ese pensamiento como que, no, si Dios quiere, pues que Dios lo haga. Porque Dios no trabaja así. Él es poderoso en todo, pero Él nos ha dado ese libre albedrío de hacer las cosas. Dios nos rescató, lo hemos notado. Dios es un Dios todopoderoso, lleno de oportunidades, que quiere trabajar cada día en nuestros corazones, pero que nos da el libre albedrío de caminar en sus promesas. Entonces, si tú has decidido caminar en las promesas de Dios, entonces no te limites simplemente a decir que Dios haga, sino tú también hazlo, porque así fue como Dios cumplió su pacto con Abraham. ¿Y por qué fue? Porque Abraham obedeció. Abraham perfectamente pudo haber dicho no, pero él dijo sí, y eso fue lo que llevó a que el pacto se hiciera y que fuera un pacto perpetuo. Entonces, mi invitación en este día es que le podamos decir a Dios que nos ayude cada día a caminar en sus promesas, dando siempre esa milla extra. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias porque nos has hablado una vez más, Señor. Porque en este día tú, Señor, nos estás enseñando a que cuando damos esa milla extra, cuando no nos contaminamos con cosas a nuestro alrededor, cuando decidimos mirarte a ti, cuando decidimos caminar bajo tu voluntad, esto nos lleva, Señor, a estar dentro de tus promesas. Y ahí es donde queremos estar, dentro de tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Porque solamente estando ahí, Señor, en tus caminos, Señor, es que entendemos, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor. Ayúdanos a caminar siempre, Señor, en tu camino y en tu voluntad, para que te agrademos en todo lo que hagamos, Señor, y de esa manera, Señor, podamos agradar tu corazón, Señor. Te damos gracias y ayúdanos a nunca apartarnos de tus promesas ni de tus caminos, Señor. Siempre, Señor, siendo humildes, Señor, y reverentes a ti en todo lo que hagamos y estemos. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, este fue un poco más extenso, pero sé que va a ser de gran edificación para tu vida y quizás en algunos capítulos o en algunos libros vamos a estar haciendo esta dinámica, dividiéndolo en 2 partes. Pero espero que lo disfrutes, que no lo veas como un tiempo largo, sino un tiempo de aprendizaje. Y sé que de esta manera todos vamos a seguir aprendiendo. Entonces, que Dios te bendiga y nos vemos mañana.